joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Y 38, estamos haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Hoy en una columna del Jardín de Franco que un poco logra un nodo, un punto de encuentro cinéfilo literario. Viene por ahí, ¿no, Fran? Hola Esteban, buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Fuerte y claro. Ah, qué bueno, pues pensé que no se me escuchaba también. Fuerte y claro. Mejor, buenísimo. Te escucho, estabas hablando. No estaba. Estaba pensando en voz alta. Estaba pensando en voz alta que es una columna que es un nodo, fusiona un tanto de cine, un tanto de literatura. ¿Va por ahí? Va por ahí, exactamente, sí. Ahora sí nos ponemos en serio. Sí, va por ahí realmente porque se trata casualmente de un libro que cuyo principal tema es el cine, pero que a su vez el cine visto desde un puntapié inicial que es la literatura. Entonces es como que se pasan la pelota entre cine y literatura constante. Las paredes. Son como exactamente como un ping-pong entre cine y literatura exactamente. Centrado, dedicado a un autor en particular que, primero antes de decir quién es, te voy a decir que es el autor que tiene el récord de tener más obras adaptadas a la pantalla, ya sea grande o chica, junto con nada más y nada menos que William Shakespeare. O sea, estamos hablando de una eminencia de la literatura inglesa de hace siglos, autor de Macbeth, autor del Rey Lear y otro que está vivo todavía con nosotros y sigue publicando al día de hoy. Exactamente. Invitado constante. Constante es una palabra curiosa en su universo, ya te contaré por qué. Te cuento ahora, a los lectores de él se nos llama lectores constantes, ya más de un iniciado acá se habrá dado cuenta. Como te decía, un nombre constante en esta columna, amigo de la casa de alguna manera, Stephen King. Por supuesto estamos hablando de él. The Man, the Legend. El hombre, la leyenda, como siempre te dije. Siempre va a haber momentos, siempre va a haber espacio, siempre va a haber excusas para hablar de Stephen King. No solamente porque si me pongo en dramático y en exagerado, yo estoy sentado acá porque hace muchos años abrí Misery por primera vez, sino porque también, su obra es vastísima. Tiene tantos recovecos y lugares y lecturas posibles como son capaces de imaginar los mismos lectores, y entre esos lectores se encuentran muchas personas que le han dado lugar a este libro del cual estoy hablando hoy, ¿no? Que es un ensayo sobre Stephen King, es una suerte de libro con varios artículos periodísticos, académicos sobre el mundo de Stephen King en el cine. Nada más y nada menos, Stephen King en el cine es el subtítulo. Su título original, el nombre del libro es El Reino del Miedo. Tiene una portada hermosa. ¿La puedo mostrar? Por favor, hace mucho que no muestro los libros en cámara. Hoy lo traje. Es de la editorial Cuarto Menguante. Cuarto Menguante, recordemos, es una editorial que se dedica a hacer libros de cine. La gran mayoría son libros de cine de terror. Hay libros sobre, David Lynch, John Carpenter, el cine slasher, Mad Max. Hace poco se publicó uno. Y su última edición es este libro sobre Stephen King. Repito el nombre, El Reino del Miedo, Stephen King en el cine. Ya desde el vamos es complicado quizás abordarlo de entrada, porque con todo esto que te dije recién, también estoy en la obligación de decir que es un libro que no tiene un solo autor, sino que es una colección de varios autores, todos del área del cine, de la literatura o de las comunicaciones, y sobre todo grandes, se nota al leer los grandes lectores y fanáticos del cine y de la obra de Stephen King, que van firmando aquí. Yo conocía antes de leerlo, conocía un par solamente, ya mencionaría cuáles, pero que está buenísimo que sea un libro con tanta pluralidad de voces, ¿no? Porque no solamente se va a lo más básico, que es cada uno tiene su propio punto de vista, sino que también vemos diferentes opiniones sobre el mismo tema, ¿no? Claro, y eso es algo que encontré en el principio, y ya desde que uno abre el libro y encuentra la primera página, se encuentra con algo que me parece que está bueno quizás para allanar el camino a la hora de hablar de Stephen King en el cine, porque no nos olvidamos que estamos hablando de un escritor, una persona del ámbito de la literatura. Entonces, ya en su primera parte hay como un apartado en el que, antes de hablar de cine y antes de hablar de la gran pantalla de Stephen King, tenemos un apartado que habla justamente sobre las influencias literarias de él, ¿no? De cómo, él en sus ensayos, en estos trabajos de no ficción, uno es La Danza Macabra de 1978, el otro es Mientras Escribo del año 2000, él cuenta un poco cuáles son sus ideas, cuáles son sus momentos de creación, cómo es su método. Stephen King es conocido por ser un autor muy metódico. De hecho, en un punto se ha dicho de él, que él mismo lo ha dicho, que escribía 2000 palabras por día, o sea que era como una suerte de máquina de escribir, justamente, de gran publicador, lo cual
se explica también en el hecho de que sea un hombre que tiene casi, no sé, 60 libros publicados. Hay un método King. Hay un método King, exactamente, que el fundador es nada más y nada menos que Stephen King. Y en esta primera parte quizás, no es que no la quiero profundizar, pero ya que vamos a hablar más que nada del cine de Stephen King, recomiendo sobre todo esta primera parte en la influencia clásica en la literatura, en la que él habla de obras que lo influenciaron, habla de sus maneras de escribir, habla de cómo encontró él ese lugar cómodo en la literatura de terror, habla de su propia relación con la literatura de terror, y le da como ciertas... Hay una parte que la marqué que me gustó mucho, en la que él cuenta cómo entiende él que la gente, que el grueso de la gente vive la literatura de horror, la literatura de terror, que es casi como ese lugar al cual en sociedad no nos animamos a meter, en sociedad no nos animamos a hablar de eso, pero que la literatura, el libro de terror es como una luz verde, una zona segura para el amante del género, donde a nosotros nos gusta leer eso y lo podemos hacer casi sin culpa, ¿no? Como que los monstruos que leemos ahí son en realidad máscaras de la sociedad, por así decirlo. Esto lo dice Stephen King en Mientras escribo, un libro del año 78, su primer ensayo, podemos decir uno de sus primeros libros de no ficción, donde él cuenta y habla sobre el proceso de escribir, de literatura, que es un ensayo propiamente sobre terror, ¿no? Y acá se rescatan en este primer apartado que te decía sobre la literatura de terror, que acá me estuve fijando en el nombre del autor. José María Marcos es el autor de este artículo sobre la tradición. Sería. Esta compilación, claro, exactamente. Recordemos que son más de 10 autores que cada uno aporta sus diferentes visiones. Como te dije, la primera es sobre la tradición de Stephen King en la literatura de terror, y la segunda, que quizás es una que a mí me interesó especialmente, la primera también por supuesto, pero a cual le di quizás un énfasis particular, es esa que habla sobre la fidelidad de las adaptaciones en las obras de Stephen King, y que a su vez, una vez que ya leímos la primera parte que nos habla puramente de literatura, en esta segunda parte tenemos más claro que, bueno, es un libro que habla de cine, porque este segundo capítulo, que se llama... ¿cómo se llama? Espera que no me acuerdo. De la obra literaria a la pantalla, la fidelidad en el cine de Stephen King, ya justamente es como que se mete bien en este tema y dice, bueno, acá vamos a hablar de cine. Es un artículo que está escrito por Ariel Bossi. Ariel Bossi, con quien he cruzado algunas palabras alguna vez, es el mayor coleccionista de obras de Stephen King en Argentina. Me has hablado de él, mítica persona. Te he hablado de él alguna que otra vez. De hecho, publicó un libro hace un par de años sobre las colecciones de Stephen King que él tiene. Se llama Todo Stephen King. Y es como un recorrido por diferentes ediciones de un montón de idiomas y a lo largo de todo el mundo sobre la obra de Stephen King. Y él participa en este libro, no podía ser de otra manera, con este artículo sobre la fidelidad de las adaptaciones cinematográficas de Stephen King. Que acá sí, constituye una palabra que usaste al principio, era nodo, ¿no? Entonces me parece a mí que en este capítulo acá sí encontramos el primer nodo fuerte del libro, porque me pareciera a mí que el artículo un poco como que te marca la cancha y te dice, bueno, te recuerdo, es un libro sobre cine, de la mano de Stephen King, o sea, de lo que se ha publicado sobre él. En este ensayo vamos a hablar ahora sobre eso. Y empieza a contar un poco cómo es el historial de las adaptaciones de obras de King al cine, desde la primera, ¿no? Desde la primera novela de Stephen King, que es Carrie, que se publicó en 1974, y que 2 años después, apenas en 1976, se estrena la primera adaptación, dirigida por Brian De Palma, que me parece a mí es una de las mejores adaptaciones de Stephen King. La primera parte, recordemos que del año 76 Stephen King era un jovencísimo escritor, tenía apenas 2 libros publicados, y ya un director de renombre como Brian De Palma le dirige la primera película, que, repito, es Carrie, nada más y nada menos que Carrie. Película maravillosa, la volví a ver hace poco, me gusta cada vez más. Y en este artículo él primero cuenta, bueno, cómo es ese historial de adaptaciones de cine, porque la primera es Carrie, dirigida por un gran director. La segunda, en el año 77, en el año 76, cuando Stephen King publica El misterio de Salem Slot, que es su segunda novela, llega a la pantalla grande a la pantalla chica, porque era como se solía hacer antes, era una miniserie de 2 capítulos, pero que duraban, no sé, 2 horas cada uno, y se confundía con una película, ¿no? Entonces parecía que estábamos viendo una película de 3 horas y media, pero en realidad era una miniserie. En este caso la dirigió Tobe Hooper, que es el mismo que años antes nos regaló una de mis películas favoritas, que es La Masacre de Texas. En este caso él se hace cargo de esta segunda adaptación de la obra de King al cine, y ya se empieza a perfilar un poco, ¿no? Como este autor que, bueno, saca 2 novelas una atrás de la otra, las 2 son publicadas son adaptadas al cine, una atrás de la otra, por directores de renombre, sí. Aparte, recordemos que estamos hablando de Brian De Palma y de Tobe Hooper. Entonces, 2 directores que llevan a la pantalla su propia adaptación de obras de King. Y acá llega el momento importante, me parece a mí, porque no solamente me toca de forma muy personal, porque se trata de una de mis novelas favoritas del mundo, no solamente de King, sino en general, y se trata también de una de mis películas favoritas de toda mi vida, que es El Resplandor, ¿no? Llegamos a esta tercera novela de King, que se publica y seguía. Entonces King se despertó y ya como que tenía la idea más o menos de una novela
tuvo que deshacer el borrador de lo que estaba escribiendo antes. Y ese sueño, esa experiencia de estar en el hotel, en un hotel que estaba fuera de temporada, ¿no? Casualmente un hotel que estaba por cerrar, por ser invierno, como que le dictó en la cabeza el borrador de su próxima novela, que terminó siendo El Resplandor, ¿no? Claro. Sí, vas a decirme. No, pensaba justamente cómo a veces lo onírico nos dio en este caso de King. Es cierto que estamos pasando primero por la novela, luego por la adaptación, Sí. la escena del triciclo, y también, si lo formulo como pregunta, si hay una especie de juicio, crítica es la palabra, a cómo se hace también esa adaptación. ¿Cómo es ese momento? Porque imagino que es trabajar con una materia prima sumamente sensible. Absolutamente, y nada más y nada menos que... nada más y nada menos cuando el responsable de llevar... Cerrando el tema anterior, Claro. King publica la novela The Shining, El Resplandor, en 1977. Nada, llega a las librerías, se convierte en un éxito. Y como vos dijiste recién, trabajar con ese material era algo muy sensible. Y el problema, o la bendición, vamos a ponerlo así entre barras, de que el responsable de agarrar ese material sea nada más y nada menos que uno de los directores más trascendentales del siglo pasado, uno de los reinventores del cine, se podría decir, uno de los artesanos de la cámara más grandes, y ya paro con los elogios, que es Stanley Kubrick, ¿no? Cuando Stanley Kubrick decide llevar al cine su versión del Resplandor, se puede decir que se comienza a dar forma, se comienza a tomar un poco la conflictiva o no tan pacífica relación que empezó a tener Stephen King de ahí en adelante al día de hoy con las adaptaciones que se hacen de sus obras, ¿no? Porque Claro. recordemos que él, con las adaptaciones previas, las de Carrie y El Misterio de Salem Slot, había quedado bastante Sí, conforme. todo bien ahí. Todo bien, había quedado bastante conforme. Ahora, cuando se encuentra con un monstruo psicótico como era Stanley Kubrick, que era cuando digo psicótico no lo digo de guapo, sino que realmente lo digo como un tipo que era absolutamente controlador en el aspecto más ínfimo de su obra. Él quería estar sobre eso, él quería estar encima de lo que pasaba. Cuando se encuentra con un tipo como Stephen King, que los dos aparte se llaman SK, eso siempre me llamó SK me llamó la atención. Se generó como cierta... Una fricción interesante que ha dado lugar a teorías y a comentarios de lo más espectaculares al día de hoy. Que, bueno, nada... Kubrick quería adaptar la película, no le gustó el guión que King preparó al principio para la adaptación de la película, de la novela. Y comienza esta historia de, bueno, no, esto no te lo dejo hacer, el control creativo no me lo vas a ceder, esto es mío, esto lo haces vos hiciste el libro, yo hago la película. La película se termina estrenando recién en 1980. King decía acá en el libro, vos y esto lo cuenta, que King en un momento le dice a su editor, cuando los derechos del Resplandor se venden, King habla por teléfono con su editor y le dice, ya me veo en las ceremonias del Oscar del año que viene sentado, esperando el premio. Esto pensando que era en 1978. Bueno, la película se retrasó por cuestiones de producción y de presupuesto. Se termina estrenando en 1980 y termina siendo algo, no voy a decir diametralmente opuesto, pero es una obra aparte. O sea, está basada, se puede decir, en la novela de King, tiene muchas cosas en común, la historia es bastante parecida, pero tiene un montón de elementos que no están. Hay personajes en la novela que están y en la película no. La personalidad de los protagonistas, sobre todo de Jack, el protagonista, es bastante diferente. En la novela es un tipo que realmente es consciente de sus problemas y que trata de mejorar, trata de salir de su alcoholismo, trata de ser un buen padre de familia. Arranca como un hombre normal que tiene una familia y quiere lo mejor para ellos. En la película ya es diferente, ya nos damos cuenta desde que empieza que Jack está loco. O sea, ya lo vemos mal a Jack, de hecho lo ves antes de llegar al hotel y ya te das cuenta que hay algo raro en él. Y esto es apenas uno de los detalles. Hay muchísimas cosas que habría que hacer una columna particular sobre El Resplandor, que alguna vez creo que la hicimos, pero realmente en este momento lo importante es hacer hincapié en lo que cuenta el libro, en lo que cuenta Bossi en este artículo, que es el primer momento en el cual King dice, bueno, a ver, no todo es color de rosas con las adaptaciones. Y acá con Kubrick me parece que tuvo como su puntapié inicial en los conflictos y los directores, ¿no? Porque después pasan los años, El Resplandor se convirtió en una obra maestra del cine de terror, es una de las mejores películas del género en general. A King nunca le gustó la adaptación, eso ya lo hemos dicho, a tal punto que 20 y pico de años después, él mismo decide escribir su versión para cine del Resplandor, que se llevó a cabo con Mick Garris en el año 1997. La miniserie El Resplandor es aburridísima, no se la recomiendo a nadie. La escribió el mismo King, pero ahí también nos damos cuenta de que no siempre, si bien es el autor de la obra, a veces hay que dejar las cosas en manos de los directores, ¿no? Y ahí empieza todo un recorrido por lo que fueron las siguientes adaptaciones por encima, ¿no? De las obras de King, que insisto, hay para ser dulce, porque entre los 70, 80 y 90 y comienzo de los 2000 salía una adaptación por año de obras de King, y vamos viendo cómo King empieza un poco a entender o a tratar de establecer su papel con los directores, ¿no? A ver hasta dónde puede intervenir, a ver con qué cosas puede tomar partido y con qué cosas no. Y él mismo siempre ha dicho que
el riesgo lo toman los directores, ¿no? Porque si la película está mal o si hay algo que está... Al libro ya le fue bien, el libro ya lo vendió, pero vemos casos como, por ejemplo, no sé, en películas como Ojos de Fuego, Firestarter, que es una película de los 80, está basada en la novela de King, en la cual Stephen no tuvo ningún tipo de control sobre la producción de la película. La película terminó siendo un bodrio absoluto, o sea, el director hizo su propia versión sin que nadie se le meta. Pasó con eso, pasó con Los Ojos del Dragón, pasó con otras tantas películas que son, la verdad, sin pena ni gloria. Realmente me parece que es importante marcarlo porque son casos en particular donde vemos la relación de King con el cine, no solamente como el hombre que escribe la obra que después se lleva al cine, sino también hasta dónde se puede meter, ¿no? Hasta dónde puede intervenir. Y cuando te dije al principio, esto sigue al día de hoy, recién el año pasado, en el año 2021, se estaba filmando la adaptación de la miniserie de la historia de Lizzie, una novela que hemos hablado acá en la columna, y Stephen King estaba ahí sentado en el set, mirando y dándole indicaciones a todos, ¿no? Era como un poco, bueno, esto te hablaba del problema del Resplandor que fue en 1980, 30, 40 años después, King sigue con esa actitud de, bueno, me voy a meter hasta acá, en esto me meto, en esto no. Los resultados son bastante dispares. Selectivo. Selectivo, y aparte, insisto, los resultados son bastante dispares. Si me preguntás a mí, como lector de King y como espectador de películas de terror y de películas que han sido basadas en obras de King, la gran mayoría no le hace justicia a las novelas. Tenemos excepciones, hay peliculones, bueno, Carrie es una de ellas que mencionamos al principio, pero es interesante en estas pocas páginas donde vos sí habla de esto, habla de la fidelidad en las adaptaciones, entender cómo es, ¿no? la dinámica de King a la hora de trabajar con el cine, cómo fue desde siempre, cómo arrancó bien con grandes directores y grandes películas, se topó con un director monstruoso como Stanley Kubrick, que hizo una gran película, pero con un montón de cosas en contra con la obra de King, y como esto le sirvió como un poco como cachetazo, ¿no? A King para decir, bueno, a partir de ahora, no sé si él se imaginaba que 40 años después iban a seguir filmando películas de su obra, a partir de ahora voy a tener otro tipo de atención sobre esto. Cuentan de los casos, por ejemplo, de Christine, de It, de La Zona Muerta, un montón de cuestiones que se ven diferencias entre entre literatura y cine, que insisto, también, no hay que ser tan dogmático. No siempre, no hay manera y no es un sí absoluto que la adaptación sea una transcripción página por página de la obra. Claro. O sea, el director hace su propia obra, la película es una obra, la novela es otra, el director puede tomar la idea principal de la novela y después hacer lo que quiera. Ha salido muy mal, con King estamos siempre hablando de él, pero bueno, por lo menos está esa libertad, ¿no? De decidir qué es lo que se hace y qué es lo que no. Y insisto, repito lo que te dije antes, al día de hoy, 2021, King sigue yendo le dicen, che, compré los derechos de tal novela, voy a hacer la serie y listo, yo voy. Yo me paso. Claro, me paso a ver qué onda, ¿viste? Te tiro un par de puntas. Encantamos. A veces, claro, exactamente, me lo imagino llegando, ¿viste? Sin que nadie pregunte nada, ¿qué estamos haciendo? A veces pasa, a veces no. Es sabido que hay obras adaptadas que le gustan mucho más que otras a King, pero creo que en esta segunda parte del libro, repito, El Reino del Miedo, Stephen King en el cine, Bossi como que nos deja bien en claro eso, la relación de King con el cine y esta herramienta de la fidelidad, ¿no? Claro. Hasta dónde, qué es lo que uno busca también cuando lee la novela y después ve la película. Me parece a mí, yo no busco que sea un traslado 100% fidedigno, sino que a veces uno busca ver otra obra o algo que esté bueno, pero que bueno, sí, tiene sus elementos de Stephen King. Es divino porque es una necesaria, no sé si intelectualización, no, update a lo que es el debate sobre adaptaciones tuitero de qué actor tiene que encarnar a fulano. Para mí Owen Wilson, voy a decir, che, más profundo. Claro, exactamente, son cosas que si uno las lee con la óptica de hoy, viste, no te resisten un archivo, como gusta decir. Sí. Hay un caso muy particular en el mundo de las adaptaciones de King, acá lo digo más a nivel personal, la que para mí es la mejor obra de King, que es It, del año 86. It tuvo dos adaptaciones. La primera de 1990 en una miniserie, la que conocemos la mayoría, de Tim Curry como Pennywise. Digo la mayoría porque todos crecimos viendo en el cable o en Europa. Yo me acuerdo que la encontraba siempre en Europa. La primera adaptación de It, de King, a una miniserie, tiene el gran problema de haber sido hecha para televisión. Por lo tanto, uno dice, bueno, al ser hecha para televisión tenés más presupuesto o tenés más tiempo al aire. Sí, pero también tenés más restricciones a la hora de mostrar algo. Claro. Y una obra como It, que está llena de gore, que está llena de violencia sexual, que está llena de racismo, que está llena de... bueno, hay una escena que al día de hoy se la sigue discutiendo Stephen King, porque involucra una orgía entre niños que ocurre en la novela. Eso no se podía filmar ni antes ni ahora, pero está como en este artículo ese nodo, ese chiste de, bueno,
qué es lo que se puede hacer en la tele y qué es lo que no de lo que filmó, de lo que escribió Stephen King. Porque tampoco hay que decir que, bueno, cada novela de King o cada cuento de King tiene que ser adaptado al cine. A ver, algunas se pueden, otras no. Hay escenas de It que son intrasladables a la pantalla, aunque sea una película para mayores de 18. Algo que ocurrió con esta primera que estamos viendo en pantalla, con esta primera adaptación de 1990, la más conocida, y que también ocurre muchos años después, cuando en 2017 el argentino Andrés Muschietti dirige la primera de las adaptaciones de It, y en 2019 la segunda. Ocurre lo mismo. Hay quizás ciertos permisos más, pues bueno, es otra época, entendemos más un poco el pacto ficción, pero de todas formas sigue siendo, en el caso de It, una obra que al 100% en la pantalla es intrasladable, ¿no? Entonces está también eso, bueno, no la hacemos en el cine, la hacemos en televisión, y es peor, ¿viste? Acá suma su mensaje Pepe Vegan diciendo: hola muchachos, la remera de Baphomet. No, Pepe Melotría me halagó la remera de Bathory, no de Baphomet. Y acá dice: le queda más presentable ese corte de cabello. Bueno, muchas gracias. Culpa de Kurt. Kurt, sí, todo mal. Esta es la familia que destruiste. Y un Stephen King que no solamente dice chico donde andamos, sino que también cameos mete. Claro, mete cameo, exactamente. Bueno, eso es otro gran condimento de la obra de King. Está lleno en muchísimas obras películas de obras de King que él aparece cameo. Mi favorita personal, si la podemos ver, es aquella que aparece en la película Cementerio de Animales del año 84, otra gran novela de King. Una de las pocas novelas que, bueno, muere de una forma muy horrible. Todos la recordamos, pero no la decimos. Porque incluso entre los lectores de King está como de eso no se habla cuando hablamos de la muerte del niño de Cementerio de Animales, porque es muy feo. Cuando ocurre eso, bueno, el cura que lleva adelante la misa, el funeral, es nada menos que Stephen King. Un Stephen King que aparece, está medio irreconocible porque está afeitado, está con el pelo, con esos anteojos culo de botella que usaban en los 80. Ocurren un montón de cameos de Stephen King, como te decía, en obras más modernas sobre todo. Sí, mate. La del mate, exactamente. Pero bueno, sería muy gracioso pensar, yo siempre digo, la película que más me gusta a mí de las adaptaciones de King es El Resplandor. Sería muy loco verlo a King ahí, siendo que odia esa película. Sí. Y que aparte, bueno, nada, en el momento de la filmación estaba todo mal con Kubrick, así que no me lo imagino. Ahí está Stephen King haciendo de cura. Grande la producción. Mirá, gracias Ian, te agradezco como siempre. Ahí está Stephen King en la película del 84, Cementerio de Animales. Es solamente esta escena, ¿no? Que él aparece, que bueno, está en el cementerio con los niños. Un aire a Dwight. ¿Cómo? Un aire a Dwight. Un aire a Dwight. El Stephen King de los 80 era medio oficinista, nerd, creepy. Era la época en la que estaba zarpado en cocaína y alcohol, pero bueno, mantenía esa cara de niño terrible todavía. Pero bueno, volviendo un poco al libro, como te decía, una vez que se dan estas dos paradas obligatorias, te diría, la primera que habla sobre literatura, sobre las influencias literarias de King, que bueno, habla desde, tiene como una suerte de en las propias palabras de King, como elementos fundantes de la literatura de terror que, nada, son un poco los puntos de partida para la literatura de terror en sí, que son, no sé, Frankenstein, Drácula, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Son obras que King dice, bueno, acá empieza todo. Y como acá empieza todo lo que hacemos de acá en adelante son un poco reescrituras o moldes que sacamos de acá. Al hablar de Drácula tenemos el molde del vampiro, y por ejemplo en El misterio de Silent Slot Stephen King habla sobre vampiros. Al hablar de Frankenstein tenemos lo oculto, perdón, al hablar del hombre lobo tenemos lo oculto, tenemos esa mitad oscura que sale como es la alegoría del hombre lobo. El hombre lobo, que es una persona que durante el día es un ser humano y de noche se convierte en lobo, o sea, tiene una mitad oscura. Esa idea de la mitad oscura, por ejemplo, se nota mucho en El Resplandor, de este hombre que llega y el hotel lo corrompe. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, son como puntos de partida que King establece con la literatura de terror en un principio, y que también, bueno, cuenta de sus otras influencias, de Edgar Allan Poe, de Howard Philip Lovecraft, de otros autores, no sé, Shirley Jackson, y diferentes corrientes, no solo literarias, sino artísticas en general. Y esta segunda parte que te decía de la fidelidad en las adaptaciones, que es la que escribió Ariel Bossi, y que te cuenta todo eso. Luego lo que viene es una recapitulación de, creo que son unas 14 obras elegidas, o sea, por supuesto que el libro no comprende todas las adaptaciones de King, porque sería un libro, no sé, interminable, sería de 10.000 páginas, no, sino que hay como una selección de las películas, y cada autor acá desglosa y hace un análisis de la película que le toca. No sé, tenemos Christine, La noche del vampiro, que es El misterio de Silent Slot, El Resplandor, La zona muerta, Cementerio de Animales, Misery, Sueños de libertad, It, La niebla. Digamos, hay una selección, hay un recorte sobre cómo son trasladadas de la novela o del cuento a la gran pantalla. Y todas tienen un análisis muy minucioso. Yo ayer leía el de Carrie, por ejemplo, y me sorprendía porque siento que Carrie es una película que la vi 80 veces y que
después de verla tantas veces, a uno le sale un poco. Cuando es una película, muchas veces te sale un poco el crítico de cine. Decís, lo que pasa acá, qué sé yo. Y yo leyendo ayer sobre Carrie me di cuenta que había un montón de cosas que pasé por alto. Todos estos años, desde la primera vez que la vi hasta ahora, las pasé por alto. Pero está buenísimo porque te permite abrir otras cosas. Pasa con todas las películas. En el libro, esto está muy bien escrito en todos los capítulos, ¿no? Cada una de las películas están tratadas desde una óptica muy particular y desde una visión muy personal y siempre enriquecedora. Pero también hay algo interesante, más allá volvemos para atrás, ¿no? Más allá de los primeros 2 capítulos y de este desglose, hay una parte muy, muy interesante en la que el prólogo está escrito por Cristian Ponce, en la que él cuenta un poco, no tanto... A ver, se pone en una postura de, bueno, Stephen King, una de Stephen King, ¿qué es una de Stephen King? Y se pone como medio abstracto, porque empieza como, ¿qué buscamos nosotros cuando vemos una de Stephen King? Que aparte ya se convirtió en una etiqueta. Vos decís una de Stephen King y ya se convirtió en algo universal. Sí. O sea, si vos me decís, che, ¿qué vas a ver hoy? No, quiero ver esta, es una de Stephen King. A vos, por ahí no leíste, por ahí no es te una gusta. marca. Pero ya lo estableces, aunque sea inconscientemente, bueno, es una de Stephen King. Sí. O sea, sabés que es de terror, sabés que es de suspenso. Que está adaptado. Pero se convierte como un poco como en una etiqueta de pertenencia y que también, como decía acá Ponce en el prólogo, nos permite a nosotros, cuando decimos vamos a ver una de Stephen King, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? Y acá él lo trata un poco de explicar. Si me permitís, voy a leer un breve fragmentito. Prólogo, este es el prólogo del libro, está escrito por Cristian Ponce y en un momento, bueno, dice... en estos 20 años él cuenta que vio una de las películas y aquí dice, es que en estos 20 años cambiaron muchas cosas. Cambié yo especialmente de muchas maneras. Entendí que Stephen King excede ampliamente el mote del rey del terror. También entendí que una buena adaptación no necesita hacer una transposición escena a escena, personaje a personaje. Porque lo que realmente importa no es el cuento, sino la verdad que se esconde detrás del cuento. Lo que acecha entre las sombras no son vampiros, gatos zombies o fantasmas. Es una verdad que conocemos, que identificamos como nuestra. Hoy la influencia de Stephen King está en todos lados y ya no necesitamos adaptaciones oficiales para ver esa verdad en pantalla. En definitiva, quizás lo único que debamos esperar cuando vemos una de Stephen King, lo único que tengamos derecho a exigirle a la pantalla, sea un poco de esa verdad. De eso que nos habla directamente a nosotros, porque a esta altura no solo nos refleja, sino que incluso nos ha formado. Una verdad que nos une, que nos emparenta, que nos convierte en unos y unas de Stephen King. Punto. Divino. No, es como esa etiqueta invisible que está y que quizás el que es lector de King o el que le gustan ver películas de terror o de Stephen King o basadas en obra de King, ya sabe lo que busca. Sí. ¿Viste? Como que decís, le exijo esto, como él decía, esa verdad es lo que le exijo, ¿no? Obviamente que esto es un recorte, recomiendo comprar el libro y leer el prólogo completo y leer el libro completo, pero este es un recorte como para dar un poco esa idea, que era bastante complejo llevarlo a palabras, ¿no? Porque es muy abstracto. Por eso son tantos. Por eso son tantos, claro, por eso hay 14 autores, Claro. ¿no? Pero por eso son tantos, y como te decía... pensándolo un poco también cuando me enteré que salía este libro, me pasó algo que me pasó muchas veces, por suerte me pasó muchas veces. Está bueno cuando se materializa, cuando uno dice, alguien tiene que escribir sobre esto. Y si no lo hago yo en 10 años, lo va a hacer otro y me parece perfecto. Entonces, ver cómo alguien escribe, un grupo de personas escriben sobre Stephen King en el cine, porque vamos a decir la verdad, está también esa pregunta, a mi caso tiene respuesta, pero está la pregunta de qué tan grande hubiese llegado a ser Stephen King sin las adaptaciones de sus películas. Es una pregunta muy válida, porque realmente es un autor cuyo nombre está muy ligado al cine, pero no por algo... Apertura pública, hablamos. Apertura público, pero lejos de ser algo negativo, lo digo. No, lo digo absolutamente. Es un director, es un autor cuyo nombre está ligado al cine, está ligado a la ficción, ligado a la televisión, y se puede decir que gracias a él, gracias a esa proyección, ha tenido un ascenso meteórico. Seguramente. No te quiero decir que si nadie jamás hubiese adaptado una novela de Stephen King al cine, sería un desconocido. Tampoco creo eso, porque me parece que es ser muy extremista. Pero que sin dudas el cine, la televisión han ayudado a que esa carrera meteórica sea cada vez más grande y esté cada vez en ascenso, tiene mucho que ver en esto, ¿no? Entonces, también decir, bueno, al ser un director que está... al ser un autor que está tan ligado al cine, es necesario entender, aunque sea la incógnita, bueno, ¿por qué tanta gente adapta a Stephen King? ¿Por qué siempre que leemos que sale un libro sobre Stephen King decimos, listo, en un año está la película? ¿Por qué está eso? Bueno, el libro trata de despejar esas incógnitas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es un director que está tan... director. ¿Por qué es un autor que está tan solicitado por directores y guionistas y productores? ¿Y por qué el cine siempre le dio la mano de esa manera? Porque incluso, para prueba, basta irse a la historia. Uno se va a la primera novela de él, Carrie, como te dije, del año 74. Un escritor joven, absolutamente ignoto, nadie confiaba en él. Un director como Brian De Palma dice, bueno, yo voy a hacer la película, termina siendo un peliculón. Y
nos movemos 5 o 6 años, King ya tenía 4 novelas, 4 adaptaciones hechas por grandes directores. O sea, hay algo ahí, ¿no? Sí, hay como cierto misterio de que, bueno, ¿qué es lo que tiene este autor? Que todos los directores lo buscan y que a su vez se ha convertido en una marca de la cultura popular, ¿no? De cómo todo lo que ha hecho estableció una marca. Totalmente una marca, como es escuchar a Franco Felice hablar, dialogar, profundizar en torno a Stephen King, un lujo no solamente de la zona sur ni la provincia de Buenos Aires ni de la Argentina, sino de todo un continente y por qué no un mundo. De Maine. De Maine para Avellaneda. De King, exactamente. Desde Maine para Avellaneda. Y es muy loco, ya para terminar, es muy loco hablar de King, pero no de su obra, como hemos hecho varias veces y seguiremos haciendo, sino desde la óptica del cine, ¿no? Desde la óptica del cine. Porque, insisto, no es un libro de Camino Inverso. Camino Inverso no es un libro sobre literatura. O sea, sí, obviamente está obligada a la literatura porque es Stephen King. Pero justamente como se llama, el subtítulo es Stephen King en el cine, el libro lo que indaga es esa relación cine-literatura Stephen King y las preguntas. Las preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Qué atractivo hay? ¿Por qué desde siempre? ¿Por qué incluso hay gente que ha pensado que Stephen King es una persona ligada al cine directamente? Yo cuando era chico pensaba que Stephen King era un actor, un director. Después supe que no. Hay una película. O a veces te enterás que una película de terror que viste, esto también me pasó y está buenísimo. Ves una película de terror y años después te enterás que está basada en una obra de Stephen King. Vamos a la de Stephen King. Claro, está lleno de todo, está por todos lados. Claro. Yo recuerdo de chico haber visto It, Pesadillas por una semana. Y después de grande supe, claro, es una novela de Stephen King. Después leí la novela y entendí un montón de cosas. Pero pasa constantemente porque, insisto, es una marca tan presente en la cultura popular Stephen King que te puede entrar por la literatura o te puede entrar por el cine o incluso puede entrar por un libro maravilloso como es este. Mirá el final que tiré. Redondo. Pinceladísimo. Redondo. Pinceladísimo, podado justo ahí, curado en el jardín de Franco. Franco, además de todo esto, ¿te quedas para el cierre? Me quedo para el cierre. Es un golazo. Después de un gran jardín de Franco, como siempre, pero esta vez tiene un valor agregado porque es Franco hablando de Stephen King, que es una bendición, una oleada de aire fresco.